vamos a recordar algunos conceptos que tenemos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y vamos a explayarnos más todavía en el tratamiento, en el diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Bueno, como siempre, empezamos con una definición. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que se caracteriza por síntomas típicos como disnea, astenia, edemas, que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Y se acompañan también de signos como aumento de la presión, tanto arterial como venosa, ¿verdad? Crepitantes pulmonares, edema periférico, etcétera. ¿Cuáles son esas principales causas de la insuficiencia cardíaca? Las principales causas de esta enfermedad son la enfermedad coronaria, como infartos, cardiopatía isquémica en sí, ¿sí? Tenemos también la hipertensión arterial, todas o cualquier valvulopatía y las miocardiopatías, que son enfermedades que predisponen a una insuficiencia cardíaca. Bueno, primerito, para entender mucho lo del diagnóstico y sobre todo para el tratamiento, tenemos que entender cuál es la patogenia de esta enfermedad. Y tenemos dos tipos, o sea, dos causantes, ¿verdad? Primero, que es la activación de los sistemas renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso adrenérgico, que nosotros sabemos que cuando ya estudiamos por primera vez, o sea, cuando ya estudiamos en la parte de hipertensión arterial, nosotros sabemos que estos sistemas se activan como una forma compensadora para disminuir el flujo sanguíneo y por ende, si disminuye el flujo sanguíneo a nivel renal, tiene que aumentar, ¿qué cosa? Tiene que aumentar el flujo sanguíneo y por ende va a aumentar la presión arterial y todo funciona perfecto hasta un cierto punto, ¿sí? Pasando ese punto del equilibrio, este sistema que al principio nos trata de compensar algo, ya causa mayores perjuicios, ¿sí? ¿Qué beneficios? Y también el otro causante o la otra causa de la insuficiencia cardíaca es un incremento de la contractibilidad miocárdica, ¿sí? Pero, doctora, pero vos me está diciendo, el corazón no tiene que contraerse y a medida que se contrae más no es mejor. Sí, hasta un cierto punto, ¿sí? Pero como todo el sistema o como toda nuestra fisiología tiene un cierto nivel que hasta aquí nosotros vamos a tratar de ayudar la cosa, ¿verdad? Y si nosotros no solucionamos el problema, a partir de aquí nosotros vamos a seguir trabajando mal y eso va a traer consecuencias. Eso es lo que dice nuestro organismo, ¿sí? O si no tiene un periodo de validez, vamos a decirle así, ¿verdad? Que hasta un cierto punto nomás es un mecanismo compensador. Después de eso, la compensación nos trae más problemas otra vez que beneficios. Y uno de estos mecanismos compensadores, o los dos a la larga, si nosotros no solucionamos el problema de base, son causantes de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? O que nos predisponen a insuficiencia cardíaca. Y al haber un incremento en la contractibilidad miocárdica, ¿qué es lo que pasa? Hay una activación de una familia enorme de vasodilatadores, de péptidos natriuréticos, tanto auricular como encefálico. Hay una liberación de prostaglandinas y de óxido nítrico. Todas estas sustancias que hacen evitan que haya una vasoconstricción periférica excesiva. Porque ustedes saben, si no hay presión, ¿qué es lo que pasa? Se libera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso adrenérgico para que haya un mayor flujo sanguíneo, ¿sí? A cualquier órgano, para que los órganos vitales se mantengan con el flujo de sangre adecuado. Y también se libera, aumenta la contractibilidad cardíaca, el corazón empieza a bombear más sangre para tratar de suplir esa falta de flujo sanguíneo, ¿sí? Y se liberan todas estas sustancias que en la mayoría son vasodilatadores, ¿para qué? Para que no haya una vasoconstricción, para que no sea tan excesiva la fuerza
que tiene que la fuerza o el mecanismo compensador primario, ¿verdad? Entonces hay unos ciertos vasodilatadores que se liberan para tratar de mantener el equilibrio, ¿sí? Bueno, no funciona el equilibrio, no se solucionó la causa de base, como por ejemplo una hipertensión, no se está solucionando, no está teniendo un tratamiento adecuado, no se consigue mantener la presión arterial. Entonces, todo esto que llega hasta una parte, a un cierto nivel de equilibrio, se descompensa y empieza toda la cascada de eventos que vamos a ir descubriendo a medida que vamos a ir desarrollando la clase. También, si entendemos bien esta parte, va a ser mucho más fácil y sin necesidad de ir memorizando cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos la disfunción de los vasoreceptores, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos vasoreceptores? A nivel cardíaco, hay un puntito rojo que se mueve ahí y me pone muy nerviosa, ¿verdad? Pero no le hagan más caso a ese puntito. De repente desaparece. Bueno, el corazón tiene sus vasoreceptores, ¿sí? Lo que nosotros conocemos a nivel carotídeo, hay un vasoreceptor y a nivel de varias partes de la estructura del corazón o la estructura cardíaca tienen vasoreceptores, ¿sí? Lo mismo pasa en el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los vasoreceptores, tanto carotídeos como de los vasos sanguíneos y del corazón, al principio, ¿qué es lo que hace? Hay una disminución del flujo sanguíneo en cualquier parte del órgano, en cualquier parte del sistema, ¿sí? Puede ser cerebro, puede ser el mismo corazón, ¿verdad? Por un infarto, o en el mejor de los casos, el riñón, que también tiene sus vasoreceptores. Estos vasoreceptores y vasoreceptores, ¿qué hacen? Captan que el flujo sanguíneo no es el adecuado, ¿verdad? Entonces, liberan sustancias a nivel del sistema nervioso central. Hay una disminución de eh, uy, hay una disminución de las sustancias inhibidoras aferentes, ¿sí? Y entonces el sistema nervioso central liberan todas esas moléculas que actúan a nivel, o sea, se liberan desde el centro vasomotor en dos formas. Primero, va a aumentar la secreción de vasopresina, ¿sí? Que va a actuar directamente a nivel del riñón. ¿Y qué hace la vasopresina? Aumenta la absorción de sodio y de agua. ¿Para qué? Entonces, como nuestro corazón está captando que le falta sangre en alguna parte del cuerpo humano o inclusive en el propio corazón, libera sus sustancias, aumenta la secreción de vasopresina para que el riñón retenga toda la cantidad de agua y sal de sodio y con eso va a tratar de aumentar el flujo sanguíneo a nivel de los vasoreceptores, ¿sí? También hay un aumento de la secreción de renina, con un aumento de la secreción o sea, se libera o se transforma más la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Ese vasoconstrictor es como una manguera, ¿sí? La manguera entonces capta, que a nivel del renal, capta que está disminuyendo el flujo sanguíneo, se está cerrando la canilla, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cerrar el extremo de la manguera donde sale el agua, ¿verdad? Se cierra ese pico y entonces empieza a absorber más sodio y agua. Todo el agua que tiene que salir por la orina se queda dentro del riñón. También se aumenta la angiotensina 2, que es el vasoconstrictor. ¿Para qué? Para que el flujo sanguíneo o las venas estén más contraídas, para que aumente más otra vez la secreción aumente más aún el flujo sanguíneo a nivel del órgano afectado. Lo mismo pasa con el sistema simpático, aumenta la actividad del sistema nervioso simpático y que eso causa una mayor vasoconstricción, ¿verdad? Que va a preservar el flujo sanguíneo a los órganos vitales, corazón, cerebro, riñón,
y va a disminuir a nivel de lo que nosotros no estamos necesitando tanto en ese momento como por ejemplo la vasculatura de la piel. Entonces va a disminuir el flujo sanguíneo a nivel de las extremidades y de los otros órganos para tratar de que los órganos vitales, corazón, cerebro y riñón, se mantengan irrigados. Esa es la función fisiológica, ¿sí? No se libera, o sea, no se soluciona en un cierto tiempo el problema que está causando la disminución de los flujos, del flujo sanguíneo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Todo este sistema sale de su nivel de equilibrio y empiezan a aparecer los otros problemitas. Bueno, aquí vemos que el angiotensinógeno se convierte por medio de la renina en angiotensina 1, ¿sí? Esa angiotensina 1 se va a nivel de los pulmones, se encuentran con otros con otras enzimas y se convierten en angiotensina 2, ¿sí? También actúa la bradicinina y el péptidos, son péptidos y péptidos inactivos que están ahí circulando, más sobre todo a nivel pulmonar, ¿sí? Esas enzimas, los péptidos inactivos más la bradicinina, liberan o cambian eh, la angiotensina 1 y la convierten en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 actúa a nivel de los receptores AT1 con la liberación de la aldosterona y a nivel de los receptores AT2 de los tromboxanos fuera a nivel de los vasos sanguíneos. Fisiología de esta parte, ¿sí? Bueno, entonces, conociendo toda la fisiología, nosotros tenemos la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Famosa prueba de examen, tema de examen es esto, y siempre se equivoca, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros, ¿cómo clasificamos la insuficiencia cardíaca? Clasificamos según la cronología, clasificamos según la clínica y también tenemos la clasificación tradicional. Bueno, según la cronología podemos clasificar la insuficiencia cardíaca en aguda y la insuficiencia cardíaca crónica. Según la clínica, ¿verdad? Tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda, donde los síntomas van a ser los típicos: disnea, edemas, hipertensión. Y tenemos la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Donde no hay tanto edema, pero hay, hay más edemas, pero hay más signos de congestión pulmonar, ¿sí? Ahí tenemos el reflejo hepatoyugular positivo, tenemos las venas del cuello ingurgitadas, tenemos el paciente plectórico, ¿verdad? El disneico, ¿verdad? Cianótico. Y tenemos, obviamente, la insuficiencia cardíaca biventricular, donde están afectados tanto la cámara derecha como la cámara izquierda. Y la clasificación tradicional, la que nosotros llamamos tradicional, divide a la insuficiencia cardíaca en bajo gasto cardíaco y alto gasto cardíaco. Bueno, nosotros en la parte clínica, ¿cuál es la clasificación que vamos a usar? Sí, tienen que saber todos, ¿verdad? Según los síntomas, según la clínica, según la cronología, ¿verdad? Pero la clasificación tradicional es lo que nos ayuda a nosotros a dirigir nuestro tratamiento, ¿sí? También nos ayudan los otros tipos clasificatorios, pero esta clase y en las clases y en todo lo que ustedes leen, van a ver que clasifica o divide la insuficiencia cardíaca en una insuficiencia cardíaca de bajo gasto, que sería de fracción de eyección menor a 45%, y una fracción de eyección conservada, o que es la de alto gasto. Bueno, según la fracción de eyección, que es lo que estábamos hablando, del ventrículo izquierdo, siempre nosotros tomamos en consideración o más en cuenta la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque es nuestro gasto cardíaco, ¿sí? Entonces tenemos una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que son todos aquellos con una fracción de eyección mayor o igual al 50%, ¿sí? La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida
es aquella con una fracción de eyección menor del 40%. Y la intermedia o la fracción de eyección en rango medio son aquellos que están entre el 40 y el 49%. Entonces es fácil. Dividimos a nuestro corazón en una funcionalidad del 50%. Todo lo que está por debajo del 50% de fracción de eyección es reducida, ¿sí? Menor a 40. Si está preservado, el 50% o más. Y el intermedio, que no está ni entre el 40 ni entre el 50, es el rango medio. Bueno, según esto, nosotros tenemos la definición de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en rango medio y rango preservado. Y para eso hay ciertos criterios. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tiene síntomas y signos, y su insuficiencia cardíaca, o sea, su fracción de eyección ya sabemos que es menos del 40%. Esos son los criterios que tiene que reunir para el diagnóstico. Ahora, el rango medio puede tener signos y síntomas, puede tener o debe de tener la fracción de eyección entre 40 y 49%, puede tener alteración estructural del ventrículo izquierdo, puede tener disfunción diastólica, que sería que no se relaja bien el corazón, y podemos tener niveles de péptidos natriuréticos, que ya vamos a llegar en su momento, ¿sí? Tanto la función de rango medio como de la insuficiencia cardíaca con función preservada son iguales. Ahora, ¿cómo yo sé que tiene una fracción de reducción disminuida, está en rango medio o tiene una fracción de eyección conservada? Mediante el ecocardio, ¿sí? El ecocardio es lo que nos va a dictaminar cuánto es la fracción de eyección o sería nuestro gasto cardíaco cuánto es el flujo de sangre que envía ese corazón con cada latido. También por medio del ecocardio nosotros nos vamos o nos damos cuenta si hay alguna disfunción tanto diastólica como alguna alteración estructural del corazón. Bueno, siguiendo con la clasificación, tenemos también una clasificación funcional. Esta es según la New York Heart Association, que divide a la insuficiencia cardíaca en 4 grados, de acuerdo a los síntomas. Clase 1 es sin limitación, o sea, el paciente está normal. Clase 2, hay una ligera limitación de la actividad física. En reposo no tiene ningún signo ni síntoma, pero cualquier actividad desencadena la fatiga, palpitaciones o aparecen los síntomas, ¿sí? En clase 3 hay una limitación marcada. No, en reposo ceden todos los síntomas en reposo, pero aparecen con una actividad física inferior a lo habitual. ¿Qué significa? Que el paciente antes caminaba 10 cuadras, tenía ya insuficiencia cardíaca, entonces pertenecía a la clase 1. Después empezó a caminar sus 10 cuadras, pero ya se empezaba a cansar, empezaba a presentar palpitaciones, disnea, entonces se dio cuenta de que fue disminuyendo su clase funcional, ¿sí? En la clase 3 ya no aguanta caminar 10 cuadras, con 2 o 3 cuadras él ya se está cansando, ya presenta las palpitaciones, presenta disnea, pero en reposo desaparece todo, ¿sí? Y la clase 4 es cuando la disnea o las palpitaciones no desaparecen en el reposo, inclusive se pueden exacerbar con pequeñas actividades físicas. Actividad física es una forma elegante de decir, ¿verdad? Porque hay muchas veces que el paciente, mientras duerme, ya está con disnea, ¿sí? O hace un pequeño movimiento como para levantarse de la cama y eso ya se desencadena una disnea, ya desencadena palpitaciones y todos los signos y síntomas que ustedes ya saben. ¿Para qué nos sirve esta clasificación funcional? Justamente para saber cuál es el grado de función que tiene nuestro paciente y también para
ver y evaluar nuestro tratamiento, si estamos yendo bien o si hace falta agregar nuevas medicaciones. Lo ideal es que el paciente esté compensado. Eso significa que esté entre la clase 1 y clase 2 de clase funcional 2, ¿sí? Ahí nosotros sabemos que nuestro tratamiento está acorde. Para la clínica, bueno, fundamental es un buen interrogatorio y un examen físico, ya que muchos de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca no son específicos de esta enfermedad y los más típicos como ortopnea y disnea paroxística nocturna son menos frecuentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes saben que el paciente tiene ortopnea? Yo les pregunto ahora. ¿Cómo saben que el paciente está con ortopnea? Porque el paciente, o sea, el que tiene problemas respiratorios al acostarse no puede acostarse en decúbito dorsal. Ujú. Y tiene que sentarse, ¿verdad? No, preguntando al Sí. paciente, bueno, preguntando al paciente sí, pero bueno, ¿cómo le vas a preguntar? ¿Cómo le preguntas al paciente? ¿Cómo sabes que tiene ortopnea al paciente? ¿Verdad? No le vas a estar preguntando, señor, ¿usted tiene ortopnea? Porque no te va a entender, ¿verdad? Entonces, deja que él relate, ¿verdad? Y le vas a preguntar, si no te cuenta nada o vos demasiado querés saber qué es, ¿verdad? O si tiene o no ortopnea, solo le preguntas, ¿cuántas almohadas usas para dormir? ¿Sí? Y ahí está, él no tolera totalmente el decúbito, entonces sí, yo uso 3 o 4 almohadas para dormir. ¿Verdad? Pero lo que sí o sí te van a comentar es, doctor, doctora, yo a las noches no puedo dormir, me falta el aire y tengo que sentarme al borde de la cama para que empiece otra vez a entrar un poquitito más de aire dentro de mis pulmones, ¿sí? Entonces, esa posición de incorporarse y de sentarse con los pies colgados en la cama mejora muchísimo la disnea de estos pacientes. Entonces, a eso se le llama ortopnea y disnea paroxística nocturna prácticamente van iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando el paciente entra en decúbito dorsal? ¿Verdad? Alza las piernas, ustedes saben que todo el mayor retorno o el mayor flujo sanguíneo están dentro de las venas, ¿verdad? Bueno, entonces las venas siempre generalmente están un poquito más dilatadas en relación con las arterias. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde nosotros tenemos más venas dentro del cuerpo? Una pregunta chota, ¿verdad? Pero la mayoría de las venas o de toda la circulación venosa están en miembros inferiores, abdomen para abajo y miembros inferiores, ¿verdad? Por la parte del intestino, por la parte de la vena femoral, los vasos, toda esa parte, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El paciente cuando se acuesta como para dormir, ¿qué pasa? Entra en nivel los miembros inferiores, o sea, los pies, el muslo, la pelvis, el abdomen, ¿verdad? Entran en relación, o sea, están en línea directa, vamos a decir, con el pulmón y el corazón. Entonces, toda esa sangre venosa que normalmente están en las piernas y están ahí circulando sin llegar mucho al corazón o a los pulmones, cuando nosotros acostamos en línea recta, eso tiende a subir también por la gravedad y nuestro pulmón se congestiona más, se llena más de sangre, ¿sí? Al igual que el corazón, y eso es lo que causa, porque nuestro corazón no puede bombear bien la sangre, porque justamente está en una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Esa sangre venosa se junta más en los pulmones y ahí aparece la disnea, ¿sí? Entonces, cuando el paciente se vuelve a incorporar en la cama, o duerme con 2 o 3 almohadas, evita que esa sangre venosa, que haya el retorno venoso excesivo, vamos a decirle para ese paciente, mientras él está acostado. ¿Está bien? Por eso es el tema de la disnea paroxística y de la ortopnea. Bueno,
Signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Vamos a repasar. Están los criterios de Framingham, que ustedes ya saben, ¿verdad? Y tenemos los síntomas típicos y los... ¿Qué pasó? ¿Quién habló ahí? Bueno, entre los signos típicos tenemos, los síntomas típicos tenemos la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna que nosotros habíamos ya hablado, ¿verdad? Una baja tolerancia al ejercicio, ¿verdad? El paciente se queja de fatiga, cansancio. Cuando hace una actividad habitual cuesta más recuperarse de eso, ¿verdad? Dice que están inflamados los tobillos, la verdad que son edemas, ¿verdad? Y hay otros síntomas menos típicos, como una tos nocturna por aumento de la vasculatura venosa a nivel pulmonar, puede tener sibilancias, es lo que llaman en algunos, antes se llamaba asma cardíaca, ¿verdad? Hay un aumento considerable de peso, como más de 2 kilos en la semana, esto es por retención de líquidos. Sin embargo, el paciente aumenta de peso, pero si nosotros vemos su índice muscular o la masa muscular que presenta el paciente, cada vez está peor. Y los pacientes con una insuficiencia cardíaca avanzada entran en lo que se llama caquexia cardíaca, ¿verdad? Que son pacientes muy flaquitos, casi desnutridos, pero no porque no comen, sino porque el flujo sanguíneo al nivel muscular ya es insuficiente, entonces prefiere el corazón mantener el flujo sanguíneo a órganos vitales y empieza a descomponer o empieza a sacar más sangre de los músculos, vamos a decirlo así, ¿sí? Sensación de hinchazón, pérdida de apetito, confusión, principalmente en ancianos, porque la confusión por el bajo flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? En algunos casos entran el paciente en depresión y palpitaciones. Estos son síntomas menos típicos. Y entre los signos tenemos aumento de la presión venosa yugular, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, podemos tener un soplo, ¿verdad? Que es el tercer sonido del corazón. Vamos a tener un pulso apical desplazado lateralmente, que significa que cuando yo voy a medir el ictus cordi puede estar ligeramente desplazado a la izquierda. ¿Dónde es, o sea, dónde normalmente tiene que estar el ictus cordis? ¿Se recuerdan? En quinto espacio intercostal, la línea media hemiclavicular. Medio clavicular. Sí, sí. Línea media clavicular, quinto espacio intercostal. Bueno, si está más desplazado, si llega a la línea axilar anterior, ¿verdad? No hace falta, el corazón ya está bien grande. O si está más, otra vez, porque hay algunos casos en que nosotros palpamos o buscamos el ictus cordis y encontramos en la línea axilar posterior, ¿sí? O encontramos, no en el quinto espacio, pero esto es dependiendo mucho de la ectoscopía del paciente. Si es un paciente atlético, puede estar más bajo el paciente, o si es un paciente obeso, puede estar más para arriba, más para el cuarto, ¿sí? Tercero difícil, pero cuarto espacio intercostal puede haber, ¿sí? Bueno. Otros signos menos específicos, edemas, sobre todo en tobillos, sacro, región escrotal. Ustedes ya saben que los edemas pueden aparecer en 3 enfermedades grandes. En todas las enfermedades cardíacas, más todavía en la insuficiencia cardíaca, en las enfermedades renales, insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, nefrítico, etcétera, ¿verdad? Y en las enfermedades hepáticas, ¿sí? Hipertensión portal, cirrosis, son las 3 enfermedades que cursan con insuficiencia cardíaca. Entonces, perdón, con edemas. Entonces, es muy difícil que solo por el edema nosotros vamos a tener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Bueno, podemos tener el soplo cardíaco como síntoma
específico, ¿verdad? Crepitaciones pulmonares, pulso irregular, taquipnea, patomegalia, ascitis y pérdida de tejido o caquexia. Bueno, hasta aquí nosotros hicimos todo lo que es medidas complementarias, o sea, recordamos todo lo que es la fisiología y fisiopatología del paciente. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a pedir al paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca? O cómo yo voy a hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Primero, vamos a basarnos en, en el nivel de recomendaciones. Clase A, que es nivel 1, clase B, ustedes ya saben que depende, o sea, hay estudios, pero puedes hacer y no hacer, y clase A es que sí o sí se hace, ¿sí? Es ley. Y lo mismo va de 1, 2 y 3. Bueno, se recomienda o se debe considerar las siguientes pruebas de diagnóstico en la evaluación inicial de todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca para determinar si requiere tratamiento específico y detectar si hay alguna causa reversible o tratable de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y las comorbilidades que interfieren con esto. ¿Y cuáles son estos estudios? Primero, un hemograma, ¿verdad? Un recuento leucocitario completo. También nosotros ya dijimos, tenemos que, cuando vemos edema, sospechamos de 3 enfermedades: insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática e insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer el diagnóstico de alguna de esas enfermedades, tenemos que pedir electrolitos, sobre todo ver sodio, potasio y la función renal que tiene el paciente. Y también tenemos que pedir la función hepática con el conteo de bilirrubina y las transaminasas. Esto es sí o sí, nivel de evidencia 1A. ¿Está bien? Tenemos que pedir glucosa y hemoglobina glicada para ver si estamos ante un paciente con diabetes, que también puede ser causante o agravamiento de esa insuficiencia cardíaca. Perfil lipídico, hormonas tiroideas, bastante importante, porque una de las enfermedades que puede causar también con edema es el hipotiroidismo, mixedema, que ustedes ya saben, ¿verdad? Podemos estudiar o pedir los niveles de ferritina, índice de saturación de la transferrina y el concentrado de la saturación de transferrina para estudiar la anemia, ¿sí? Porque la anemia también puede ser una causa o un agravamiento de esa insuficiencia cardíaca que estamos presentando, ¿sí? Y los péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos podemos pedir o no, ¿verdad? Pero es bastante interesante porque nos ayuda a dar como un diagnóstico en el caso de que no tengamos o tengamos duda de que ese edema sea de origen pulmonar o sea de origen cardíaco. Y sobre todo se vio que pacientes con insuficiencia cardíaca que presentan péptidos natriuréticos aumentados, el pronóstico es más, o sea, es peor. Entonces, los péptidos natriuréticos sería bueno e interesante pedir en estos pacientes. Esto es para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Recuérdense siempre, diagnóstico es signos y síntomas. Confirmamos con las pruebas complementarias, ¿sí? Y lo que sí o sí se tiene que pedir en estos pacientes es, primero, ver si hay una enfermedad reversible o que pueda ser tratada para mejorar la insuficiencia cardíaca. Para eso pedimos un hemograma completo, hemoglobina, recuento leucocitario. Estudiamos la función renal, estudiamos la función hepática, vemos si hay presencia o ausencia de diabetes, perfil lipídico importante para ver si no hay alguna predisposición a cardiopatía isquémica o a una hipercolesterolemia que predispone a las cardiopatías isquémicas, ¿verdad? Que agrava o es causante de nuestra insuficiencia cardíaca, hormonas tiroideas y estudio de la anemia.
Crisis sanguínea. Y bueno, la crisis sanguínea no suele haber alteraciones o no suele haber una enfermedad hematológica que cause de forma directa la hematológica, me refiero a las sangrantes, ¿sí? Que son las enfermedades que vas a estudiar por la crisis sanguínea. No suele haber enfermedades que causan insuficiencia cardíaca. Ahora, pacientes que poseen o que tuvieron tratamiento con quimioterápicos, ¿sí? Pacientes con cáncer que recibieron quimioterapia o radioterapia, es importante también investigar todo lo que sea crisis sanguínea, pero no como causa, ¿sí? Sino que como un complemento. Ustedes ya saben, los quimioterápicos, ¿qué es lo que hacen? Matan todas las células que tenemos dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces sería bueno, interesante ver todo lo que es la crisis sanguínea. También no olvidar que los pacientes oncológicos que reciben o recibieron quimioterápicos son predispuestos a padecer una insuficiencia cardíaca posterior por todos los venenitos que se le pone como para curar el cáncer, ¿sí? Entonces, ojo y cuidado. Cuando un paciente viene con disnea y te dice, tuve tratamiento quimioterápico o hace tantos años recibí quimioterapias, entonces abran sus ojitos, sus oídos, todo, ¿verdad? Y estudienle a ese paciente con todo lo de la ley. Bueno, seguimos. Y lo que es importante en esta parte son los péptidos natriuréticos. ¿Por qué? ¿Qué son los péptidos natriuréticos? Son ciertas enzimas que se liberan cuando el corazón se distiende, ¿sí? Entonces, si hay una disfunción tanto diastólica, el corazón no se relaja bien, o una disfunción sistólica, el corazón no se contrae bien, a la larga ese corazón, ¿qué va a pasar? Se va a dilatar, ¿sí? Puede haber una dilatación tanto concéntrica como excéntrica, ¿verdad? Entonces, cuando hay estas dilataciones, se van liberando estas enzimas en un primer momento, como para frenar esa dilatación cardíaca, ¿sí? Pero como eso no es suficiente, a lo largo del tiempo se va quedando en el plasma sanguíneo y esos valores nosotros medimos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos valores de péptidos natriuréticos normales, o sea, altos, significa, y un paciente está con disnea, ¿sí? Y nosotros no sabemos si esa disnea es es pulmonar, ¿será que el paciente es EPOC? ¿Será que el paciente, qué le pasa? ¿Será que él tendrá alguna neumonía o algo, aunque los síntomas sean distintos, ¿sí? ¿O será que esa disnea es de origen cardíaco? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Verdad? Bueno, le hacemos una buena anamnesis, le interrogamos bien si hay presencia de edemas, si hay algunos de los signos de los criterios de Framingham, mayores o menores, ¿verdad? Vemos si hay reflejo hepatoyugular, ¿verdad? Igual está ahí la duda, puede ser un cirrótico, puede ser un EPOC, puede ser otra cosa. Bueno, pídanle péptidos natriuréticos. Si el péptido natriurético está con un valor normal, no se descarta que sea patología cardíaca. Si el péptido natriurético está con un valor alto, es una enfermedad cardíaca sí o sí, ¿sí? Ahora, mi péptido natriurético está bajo y mi paciente está con disnea, entonces es una disnea de origen no cardiológico. Ahí yo tengo que buscar causas pulmonares. Pero si yo tengo dudas de que mi paciente con disnea, tengo dudas de que del origen de esa disnea, yo pido péptidos natriuréticos. Está alto, es cardíaco. Está normal y no se descarta patología cardíaca, pero se puede investigar más otras causas. ¿Está bien? Bueno, yo ya tengo un paciente que vino a consultar conmigo por edemas, por disnea paroxística nocturna, tiene reflejo hepatoyugular positivo, ¿verdad? Tiene hepatomegalia y yo le escucho un soplo en el foco mitral, ¿verdad? Tengo prácticamente todos los criterios para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Yo le pido el péptido natriurético.
Si mi paciente está con una insuficiencia cardíaca crónica, ¿qué significa eso? Yo ya sé que el paciente está con insuficiencia cardíaca y sigue un tratamiento. Mi péptido natriurético puede venir con valores normales. Eso significa que mi tratamiento está ok, ¿sí? Ahora, si mi péptido natriurético viene alto o valores exageradamente altos, esa disnea es de origen cardíaco y probablemente mi paciente esté en una insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Entonces, esos son los valores que están ahí. Si es un valor normal, puede ser un péptido, una insuficiencia cardíaca crónica. Ahora, si está exageradamente alto el valor, entonces una insuficiencia cardíaca aguda. Otra de las cosas que sí o sí tenemos que pedir es el electrocardiograma. A todos los pacientes que vienen con una patología cardíaca, obviamente, a todos los pacientes que tienen tos, ¿verdad? Tos, disnea, le piden radiografía, ¿verdad? Entonces, todo paciente que tiene problemas pulmonares, o sea, perdón, problemas cardiológicos, le vamos a pedir un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y ahí nosotros podemos ver un montón de cosas. Podemos ver bloqueos, podemos ver signos de isquemia, podemos ver dilataciones de las cámaras, hipertrofia ventricular, hipertrofia auricular, etcétera, etcétera. Importante también es la radiografía de tórax, ¿sí? Profe, entonces para esse péptido natriurético é só para saber se é agudo ou não, se está com insuficiência cardíaca aguda ou não, é isso? No, es para Porque saber si... se está com, porque não pode descartar insuficiência mesmo estando com um valor normal, verdade? No, no, no. No podés descartar. Ah, bueno. Pero si te viene un valor, espera, es así. Paciente con disnea, ¿sí? Sí. Viene con disnea y vos no sabes si esa disnea es de origen cardíaco o pulmonar, ¿verdad? Vos le pedís péptido natriurético. Viene un valor muy alto, es patología cardíaca, ¿sí? Viene un valor normal, puede ser cardíaco, como puede que no. Ah, ¿verdad? sí. ¿Entendés? Bueno. Viene, ahora otro caso, viene un paciente que vos ya sabes que tiene insuficiencia cardíaca y él está en tratamiento, ¿verdad? Entonces Sí. vos le pedís el péptido natriurético y te viene un valor normal, pero él tiene insuficiencia cardíaca, ¿me entendés? Eso significa que tu tratamiento está ok o que el paciente está bien, ¿verdad? Ahora, tu péptido natriurético viene muy alto, probablemente ese paciente esté con una insuficiencia cardíaca aguda. Significa que su tratamiento no está haciendo bien o no está óptimo, ¿verdad? Más adelante vamos a definir bien. Insuficiencia cardíaca aguda es edema agudo de pulmón, ¿sí? Eso también Sí. es un término que de repente confunde mucho, ¿verdad? Entonces, vos tenés dos casos. Un paciente que viene sin diagnóstico de insuficiencia cardíaca, solo viene por edema y vos le pedís péptido natriurético. Valor normal no descarta que sea patología cardíaca. Valor alto, esa disnea es de origen cardíaco, ¿sí? Y ahí vamos Ahora a saber sí. si es agudo o no, ¿verdad? Ahora, viene el otro caso, viene un paciente con insuficiencia cardíaca que está siguiendo tratamiento, vos le pedís péptido natriurético y te viene un valor normal, tu tratamiento está ok. Viene un valor alto, ese paciente no está bien, probablemente esté con una insuficiencia cardíaca aguda, o sea, un edema agudo de pulmón. Pero cuando nosotros vemos edema agudo de pulmón, vos te vas a fijar en otras cosas que no es precisamente el péptido natriurético. ¿Está bien? Bien, profe, gracias. Bueno, vamos a seguir. Electrocardiograma y la radiografía.
Esta radiografía de tórax, ¿para qué nos ayuda? Generalmente para detectar o excluir otras patologías que pueden confundir con la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y es más útil en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, o sea, edema agudo de pulmón. Podemos pedir un ecocardiograma transtorácico, tanto para el enfoque diagnóstico como terapéutico. Bueno, esta es un algoritmo que nosotros hacemos para encabezar o para ayudar a hacer una síntesis de todo lo que leímos hasta aquí, ¿sí? Sospecha, tenemos sospecha. Primero hacemos la evaluación de la probabilidad, una historia clínica completa, ¿verdad? Historia de cardiopatía isquémica, si es hipertenso, si estuvo expuesto a fármacos cardiotóxicos o radiación, quimioterapias, ¿verdad? Si normalmente usa o no diuréticos, si tiene ortopnea o disnea paroxística nocturna. Hacemos la historia clínica o la anamnesis primero, ¿verdad? Y luego lo completamos con la exploración física. Vamos a ver si hay estertores subcrepitantes, en este caso, ¿verdad? Si hay edemas, si hay soplo cardíaco, si hay ingurgitación venosa yugular, si hay latido apical desplazado, ¿verdad? Todo. Y le hacemos un electrocardiograma y ahí vemos si hay alguna anomalía o está normal. Bueno, si hay al menos una de las cosas citadas ahí arriba, nosotros pedimos péptidos natriuréticos, ¿sí? Y ahí nosotros vemos valores altos, ya sabemos, patología cardíaca, ¿sí? Valores normales no descarta, pero puede ser que sí, puede ser que no. Y valores bajos descarta totalmente que eso sea una insuficiencia cardíaca. Si todos están ausentes, es muy poco probable todo lo que es nuestra historia clínica, nuestra exploración, en nuestro electrocardiograma. Si no hay nada y todo está ausente, entonces es muy improbable que esto sea una patología cardíaca, o sea, una insuficiencia cardíaca, entonces tenemos que buscar otras causas. Lo mismo que si mi péptido natriurético sale negativo o sale con un valor bajo, ¿verdad? Es muy poco probable que esto sea una insuficiencia cardíaca. Ahora, tengo alguna de estas cosas, ¿verdad? No tengo péptido natriurético para pedir, ¿verdad? Puedo saltarme exclusivamente a esto y hago una ecocardiografía. Esta ecocardiografía nos va a reconfirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y nos va a dar más datos de lo que nosotros necesitamos para hacerle el tratamiento. ¿Me entienden? Entonces, el pilar de nuestro diagnóstico para insuficiencia cardíaca es una buena historia clínica, una buena exploración física y un electrocardiograma, ¿verdad? ¿Hay alguna de estas cosas y yo tengo alguna duda o puedo pedir péptidos natriuréticos? Pido, ¿sí? Si mis péptidos natriuréticos vienen bajos, valores bajos, entonces no es patología cardíaca. Yo no tengo para pedir péptidos natriuréticos, pero me es más fácil pedir una ecocardiografía o en vez de estar perdiendo tiempo con el péptido natriurético, directamente pido una ecocardiografía que me va a dar ya el diagnóstico y me va a ayudar a tratar el paciente. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo nosotros tratamos un paciente con insuficiencia cardíaca? Aquí tenemos dos caminos, ¿verdad? Y para esto nos sirve nuestra clasificación de insuficiencia cardíaca según la clínica, con fracción de eyección normal o fracción de eyección reducida. Lo que nosotros solemos tratar con todo es la fracción de eyección reducida. ¿Por qué? Porque los pacientes con fracción de eyección normal generalmente no tienen síntomas y su calidad de vida es normal. Hay que ver en estos pacientes si hay alguna otra patología tipo dislipidemias, si hay hipertensión, ¿verdad? Son esas causas que es lo que nosotros vamos a tratar, ¿sí? En los pacientes con fracción de eyección conservada. Ahora,
En los pacientes con fracción de eyección disminuida, ¿verdad? Estos son los objetivos de nuestro tratamiento. Primero, aliviar los síntomas, ¿sí? Mejorar el estado clínico del paciente, la capacidad funcional que habíamos dicho, ¿verdad? Y la calidad de vida. Tenemos que hacer un tratamiento para evitar al máximo posible el ingreso hospitalario y disminuir la mortalidad, sobre todo, ¿verdad? ¿Y con qué fármacos vamos a tratar? Primero, con los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, los IECA. Estos IECA se recomiendan a todos los pacientes con una fracción de eyección menor al 40%, con o sin síntomas, ¿sí? A todos los pacientes con insuficiencia cardíaca ya tienen que salir del consultorio o del hospital con un IECA, ¿sí? Salvo aquellos pacientes que ya tienen angiodema, ¿sí? Toma un enalapril y después tosió. Mucha tos, ¿sí? Estenosis bilateral de las arterias renales. Ustedes ya saben que los IECA no damos a los pacientes que tienen un potasio sérico mayor a 5 milimol por litro o una función renal muy deteriorada, mayor a 2.5 miligramos por decilitro de creatinina, ¿sí? O un filtrado glomerular menor a 30 ml por minuto, ¿sí? O una estenosis aórtica grave. Entonces, no vamos a dar IECA a los que tienen alergia, ¿sí? A los IECA, a los que tienen estenosis de las arterias renales o cualquier alteración de la función renal, un filtrado glomerular menor a 30 ml o una creatinina sérica mayor a 2.5. Y a los pacientes con estenosis aórtica grave. ¿Cuáles son los IECA? Tenemos el captopril, el enalapril, que es lo que está más en nuestro medio. Ahí tenemos los valores de dosis inicial y dosis objetivo. Gente, el enalapril se toma cada 12 horas, porque la vida media del fármaco es de 12 horas. Por más que nosotros tomemos un enalapril 40 miligramos en una sola toma, no es suficiente porque ustedes saben que mide solo 12 horas dentro del cuerpo. Entonces, por más que tomamos 40 miligramos a la mañana, para la noche, para las 6 o 7 de la noche, ya no vamos a estar teniendo más ningún vestigio de nuestro medicamento. Entonces, fíjense bien en las dosis iniciales y en la vida media del fármaco. Bueno, mi paciente no va a tomar cada 12 horas su medicamento porque es súper terco, porque se olvida, porque esto, porque aquello, ¿verdad? Bueno, entonces hay otros fármacos que nos facilitan la toma, ¿verdad? O la vida, ¿por qué? Porque solo tienen una sola toma. Telmisartán, lisopronil, generalmente son más los IECAS. Bueno, esos son los IECAS más conocidos. Nuestro paciente no puede consumir IECAS por el edema angioneurótico, entonces nos valemos de los ARA2, los antagonistas los receptores de la angiotensina. A todos los pacientes con fracción de eyección menos del 40% como tratamiento alternativo en pacientes que no toleran los IECA. ¿Sí? Entonces, a todos los pacientes con ARA2, o sea, a todos los pacientes que no toleran los IECA, se le da el ARA2. Todos. Entonces ahí nosotros ya tenemos por qué a ustedes les parece que es súper importante que los pacientes con insuficiencia cardíaca reciban los IECA o los inhibidores de la enzima angiotensina aldosterona o los ARA2. ¿Por qué les parece a ustedes que ustedes ya estudiaron hipertensión y seguro ya saben cómo se maneja estos pacientes? Porque es un cardioprotector y va a disminuir un poco lo inotropismo. Asimismo, la verdad que son más cardioprotectores. ¿Por qué son cardioprotectores? Justamente porque inhiben esto. ¿Dónde está? Inhiben esta parte, inhiben esto, ¿sí? Inhiben todo este sistema que nosotros sabemos que
es un efecto protector al principio, pero nosotros sabemos que a la larga esto va a traer problemas. Entonces, lo que al principio a nosotros nos ayudaba para tratar de compensar esa enfermedad o para que no progrese esa enfermedad, con el correr de los tiempos trae más problemas. Entonces, nosotros tratamos de inhibir esta función, ¿sí? Y con los inhibidores de la enzima, inhibidora de la angiotensina, ¿verdad? Y lo de los ARA2, lo que nosotros hacemos es evitar que haya una remodelación cardíaca, ¿verdad? Evitamos que el corazón se agrande más o se distienda más. Y le ayudamos un poquitito a nuestro riñoncito para que el fármaco o para que haya un mayor flujo renal. ¿Está bien? Entonces, ejemplos de los ARA2 tenemos el candesartán, el valsartán y el losartán. Con la ventaja de que estos, el candesartán y el losartán, tienen una toma única al día, ¿sí? El valsartán lo que generalmente se usa cada 12 horas. Bueno, otro de los fármacos que usamos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca son los beta bloqueantes. A todos los pacientes con una fracción de eyección menor al 40%, independientemente de que haya síntomas, ¿verdad? Y que de la gravedad, estos fármacos, ¿qué es lo que hacen? Mejoran la función ventricular, mejoran la contracción del corazón. Se vio que con los beta bloqueantes o los pacientes que consumen beta bloqueantes, insuficiencia cardíaca congestiva con beta bloqueantes, se disminuyó el número de ingresos hospitalarios y aumentan la supervivencia. O sea, nosotros usamos beta bloqueantes en todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Pero si nosotros recordamos, ya que son fármacos tan milagrosos, ¿verdad? Si nosotros recordamos nuestra clase anterior, que era de hipertensión arterial, los beta bloqueantes no usábamos en pacientes con hipertensión arterial, al menos de primera línea, ¿sí? Teníamos los otros fármacos. Pero si ese paciente pasó de un estado de ser solo hipertenso a presentar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, y nosotros le hicimos un ecocardio, donde esa fracción de eyección o la cantidad de sangre que bombea el corazón es menos del 40%, entonces tenemos la obligación de dar beta bloqueantes. ¿Entienden? ¿A quiénes están contraindicados? A todos los pacientes que tienen asma. Esto es muy relativo, gente, ¿sí? Antes, en la prehistoria, lo que se le suspendía a los pacientes asmáticos o con EPOC. Hoy en día hay beta bloqueantes cardioselectivos, ¿sí? Que actúan más a nivel del corazón, entonces se le puede dar a los pacientes respiratorios. A todos los pacientes con bloqueo auriculoventricular de segundo o de tercer grado, porque los beta bloqueantes, ¿qué es lo que hacen? Inhiben, ¿verdad? Las señales de bloqueo, o sea, las señales de transmisión a nivel del nódulo auriculoventricular. Entonces, si el paciente de por sí ya tiene un bloqueo, yo puedo estar empeorando este bloqueo con el uso de beta bloqueantes. Entonces, ningún bloqueo auriculoventricular se le da beta bloqueantes. Aquellos pacientes con síndrome del seno enfermo o bradicardia sinusal. Bradicardia, frecuencia cardíaca menor a 60. Aquí tenemos ejemplos de beta bloqueantes. En este caso tenemos ejemplos de beta bloqueantes cardioselectivos. El carvedilol, el nebivolol, que es el más nuevito, ¿verdad? Y el succinato de metoprolol, con su vida media, ¿verdad? Y la dosis objetivo o lo que quieran dar. Bueno, el otro medicamento que tenemos son los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. O sea, lo que nosotros estamos actuando es a nivel de todo ese sistema compensatorio que teníamos al principio, ¿sí? Se da en todos los pacientes con síntomas leves de insuficiencia cardíaca, puede ser clase 2, clase funcional 2, que ya están recibiendo una dosis óptima del beta bloqueante y de los IECA,
y igual tienen una fracción de eyección menor al 35%. Solo en estos pacientes nosotros estamos dando antagonistas a los receptores de mineralocorticoides, aldosterónicos, ¿sí? En pacientes con síntomas moderados a graves o que tienen una clase funcional 3 o 4, cuando ya reciben una dosis óptima de beta bloqueante, IECA o ARA2 y su fracción de eyección todavía es menor al 35%. Entonces, sintetizando los aldosterónicos, vamos a darle a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca menor a 35%, ¿sí? Contraindicados en todos los pacientes con función renal alterada, ¿sí? Con el potasio sérico mayor a 5 y hay algún efecto que en los varones produce ginecomastia, ¿verdad? Pero con los nuevos aldosterónicos nosotros vemos, por ejemplo, la plerenona que no causa tanta ginecomastia en relación a la espironolactona. Bueno, esto entonces damos solo a todos los pacientes con una fracción de eyección menor al 35%. Hay nuevos medicamentos que van apareciendo en la literatura y también a nivel del hospitalario, ¿verdad? Uno de ellos es la ivabradina, ¿sí? Que funciona como un beta bloqueante. Enlentece la frecuencia cardíaca a través de la inhibición del canal IF en el nódulo sinusal. Tiene una dosis de 5 miligramos cada 12 horas y con un máximo de 7.5 miligramos. Está indicado en aquellos pacientes sintomáticos que a pesar del tratamiento óptimo disminuye su fracción de eyección, ¿verdad? Pero están en ritmo sinusal y con una frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto. Entonces, todos los pacientes a los que nosotros le decimos le falta una resincronización, le usamos ivabradina. Un medicamento que es tan conocido por todo el mundo, pero actualmente se está dejando de usar, es la digoxina. La digoxina, un digitálico que nosotros usamos solo en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, pero que tienen una fibrilación auricular. Y ojo, este medicamento como que ya está medio en desuso. Se usan los otros anteriores, ¿verdad? Y vamos a ver otros antiarrítmicos un poco mejores que estos, ¿verdad? ¿Por qué no se usa tanto esto? Por los efectos tóxicos que tiene, ¿verdad? Se tiene más efectos tóxicos y su nivel de terapéutico es casi similar al nivel tóxico, ¿sí? Entonces es muy difícil, es muy fina la línea de armonía o la línea de equilibrio que tenemos con este medicamento y se prefiere no usar, ¿sí? Se dice que está indicado, o sea, está indicado en pacientes con ritmo sinusal y con una fracción de eyección, insuficiencia cardíaca sintomática y fracción de eyección menos del 40%. Otro medicamento nuevo, pero este es nuevo, es el receptor de la angiotensina y la neprilicina, sacubitrilo y valsartán. Actúan a nivel de la inhibición de una de las enzimas, ¿verdad? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Se ralentiza la degradación del péptido natriurético y también de la bradicinina. Este péptido natriurético tipo A tiene efectos fisiológicos, aumentando la diuresis y la natriuresis, aumenta la relajación miocárdica y es un antirremodelado, inhibe además la secreción de renina y aldosterona, hace un bloqueo selectivo de los receptores a nivel de las nefronas, ¿verdad? Que reduce la vasoconstricción, la retención de sodio y agua y también la hipertrofia miocárdica. Este es un nivel de las recomendaciones para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Nivel 1A a todos los IECA, que puede ir combinado con un beta bloqueantes para pacientes sintomáticos para reducir el riesgo de hospitalización y muerte. También beta bloqueantes combinados con IECA, estable para reducir el riesgo de hospitalización y muerte. Y un
cámara es... Ay, ya me va a venir enseguida su nombre, ¿sí? A todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento con IECA, un bloqueador beta, ¿verdad? Para reducir el riesgo de hospitalización y muerte. Un aldosterónico, ¿sí? Nivel de evidencia 1A. Bueno, este es un algoritmo que sigue para la insuficiencia cardíaca crónica. ¿Está bien? Esta insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida o sintomática. Primero, nosotros vamos a tratar, ¿verdad? Con los medicamentos IECA, beta bloqueantes, ¿verdad? Hasta alcanzar la dosis máxima. El paciente sigue con síntomas y su fracción de eyección es menor al 35%, ahí nosotros añadimos un aldosterónico. Por ejemplo, puede ser la eplerenone o la aldosterona. Y la vamos aumentando hasta la dosis máxima. Mi paciente sigue sintomático y con una fracción de eyección reducida o menor al 35%, entonces ahí yo tengo tres opciones. Mi paciente tolera su IECA o un ARA2, vamos a sustituir el IECA o el ARA2 por uno de los nuevos, ¿sí? Inhibidor del receptor de angiotensina, sacubitrilo o valsartán, ¿sí? En caso que tolera. Si mi paciente, ponele que está bien o tolera su IECO, yo no tengo sacubitrilo valsartán, tiene un ritmo sinusal y una duración, pero la duración del QRS es mayor a 13 o 130 milisegundos, yo tengo que evaluar la necesidad de terapia de resincronización, que vamos a ir viendo después. Y mi ritmo es sinusal con una frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto, yo puedo darle ivabradina, ¿sí? La recomendación es paciente con síntoma, a pesar de todo el medicamento, hasta la dosis máxima del aldosterónico, yo voy a sustituir el IECA o el ARA2 por los inhibidores de los receptores de angiotensina, el sacubitrilo y el valsartán, que es una dosis única, ¿sí? Puedo hacer o evaluar la terapia de resincronización en el caso que el QRS es mayor a 130 y la ivabradina es una clase de 2A. Significa que está en estudio, que se puede usar, pero no hay tanta experiencia aún en eso. Estos tratamientos pueden combinarse cuando está indicado en síntomas resistentes. Si a pesar de todo esto, ¿verdad? Mi paciente sigue sintomático, no le pasa con nada, sigue con disnea, su fracción de eyección está ahí 35 o menos, ahí yo me voy a las cosas raras, como por ejemplo la dioxina, la ivabradina, ¿verdad? O puedo ver el trasplante cardíaco. Este también, DAVI significa el marcapaso biventricular, ¿sí? Ahora, mis síntomas pasaron, entonces, o no pasaron, entonces no son necesarias las medidas adicionales y podemos empezar a disminuir la dosis de diuréticos, ¿sí? En esta parte nosotros no hablamos nada de diuréticos, de ASA ni nada, porque nosotros ya sabemos que como tratamiento de la hipertensión yo le puedo dar una hidralazina. Vamos a hablar la parte de diuréticos en la insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, este es un esquema, ¿verdad?, que nosotros usamos. Otra cosa con el diurético, generalmente el diurético nosotros usamos para aliviar los síntomas de congestión. El paciente está congestivo, tiene disnea y nosotros vemos edema, ahí usamos el diurético. El paciente no tiene edemas o la disnea es leve o nula, entonces nosotros no usamos diuréticos. Esa es la ley. Bueno, hacemos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada.
No se vio todavía ningún tratamiento específico que demostró que es conveniente o que reduce la mortalidad o morbilidad en estos pacientes, ¿sí? Bueno, preguntas hasta aquí, Profe, ¿sí? usted dice que ahora mismo sobre los diuréticos en la Sí, insuficiência cardíaca, sim, los IECAS e o BRA com a fração de injeção diminuída, os diuréticos não iam a ajudar com esta fração que se queda diminuída. E se eu pongo o diurético, eu posso poner uma espironolactona que para não deixar o potássio sair muito, eu poderia colocar junto uma espironolactona, um beta-bloqueador e um IECA, né, no caso da insuficiência cardíaca com a fração de injeção diminuída. espera, no entendí. Decime otra vez, ¿cuál es tu duda? Eu tenho, porque assim, você disse que não há necessidade de poner diurético, não é? Em la El insuficiência diurético, cardíaca. espera, si no tiene síntomas de congestión, ¿sí? Si no hay edemas, si la disnea es leve o moderada, no hay signos de congestión, ¿sí? No hace falta agregarle diurético, no hace falta. ¿Por qué? Porque vos lo que vas a hacer con el diurético es sacarle el líquido que ya no tiene, ¿entendés? Entonces lo que vas a hacer es forzarle a un corazón que trabaje más para tratar de reponer eso que le falta. No sé si me explico. Sim, Entonces, eu entendo. no está recomendado usar el diurético si tu paciente no está con edemas ni síntomas congestivos. Por eso está acá, mira, en verde está diurético solo para aliviar los síntomas y signos de congestión. Tu paciente puede estar usando diuréticos, no hay ningún problema. Tiene su aldosterona, que de hecho es un diurético, ¿verdad? Tiene su beta bloqueante, tiene su IECA. Pasó la disnea, pasó los signos de congestión, pasó los edemas. Vos te va disminuyendo la dosis hasta dosis mínima. Si es posible sacar, sacas. Pero no es que sacas de golpe y de una sola vez. ¿Me entendés? Ah, bueno. Bueno, ajá. Está bien. Bueno, Gracias. entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, continuamos entonces. Vamos ahora a hablar de la insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, ¿qué es la insuficiencia cardíaca aguda? Se define como la rápida instauración de síntomas y signos secundarios al funcionamiento anómalo del corazón. Nosotros ya hablamos cuáles son los signos y síntomas, ¿sí? Cursa con un aumento de la presión capilar pulmonar, ¿sí? Extravasación del líquido al intersticio, edemas, y alveolo pulmonar, o sea, el edema alveolo pulmonar o lo que nosotros conocemos como edema agudo de pulmón. ¿Cuál es el algoritmo de diagnóstico ante la sospecha de insuficiencia cardíaca? Primero, tenemos que establecer, hacerle una historia clínica completa. Si hay antecedentes de enfermedad coronaria, si es hipertenso, exposición a cardiotóxicos. Hasta aquí es exactamente igual al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Si uno de algo está presente, pido mi péptido natriurético. ¿Sí? Si no tengo probabilidad o mi péptido natriurético va a tardar o yo tengo más acceso más fácilmente a un ecocardiograma, yo pido ecocardiograma, ¿sí? Bueno, esto es exactamente lo mismo, nosotros ya hablamos de esto. Si sospechamos insuficiencia cardíaca, vamos a determinar la etiología y buscar el tratamiento apropiado. Para la insuficiencia cardíaca, yo tengo una clasificación que es la de Philip-Kimball, ¿verdad? Esta insuficiencia cardíaca
o sea, esta clasificación de Killick-Kimball también se usa en el caso de infartos agudos del miocardio. ¿Y en qué consiste? Killick-Kimball 1 es un paciente sin insuficiencia cardíaca. Sufrió un infarto y no tiene signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. Killick-Kimball 2 es una insuficiencia cardíaca moderada. ¿Qué significa eso? Hay congestión pulmonar basal, significa subcrepitantes en base, disnea, oliguria y puede haber galopes. El Killick-Kimball 3 ya es un poquitito más grave, ya es el edema agudo de pulmón, como se conoce, estertores subcrepitantes, de vértice a base, puede haber compromiso hemodinámico, etcétera, ¿sí? Y el Killick-Kimball 4 es la insuficiencia cardíaca grave, lo que nosotros llamamos como shock cardiogénico, ¿sí? El más grave. Bueno, nosotros tenemos un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca. Primero, nosotros tenemos que saber su estado hemodinámico. Esto es en la fase de la urgencia, ¿sí? Estado hemodinámico significa el paciente está hipotenso, está orinando, tiene buena perfusión o buen relleno capilar, ¿sí? Si la respuesta es sí a esos pacientes, nosotros podemos hacerle un soporte de la parte circulatoria. Oh, perdón. Si mi paciente está en shock cardiogénico, ¿verdad? Que significa que está hipotenso, está oligúrico, está con las extremidades frías, el relleno capilar es lento. Yo tengo que hacer un soporte circulatorio, ya sea por medio de fármacos, vasopresores o inotrópicos, o de tipo mecánico, tipo dependiendo del problema. Si mi paciente entró en edema agudo de pulmón, por ejemplo, por una disección de aorta, o una estenosis aórtica severa, yo puedo poner un balón de contrapulsación. A eso le llaman tratamiento o soporte circulatorio mecánico. ¿Sí? Farmacológicos son todos los efectos por las drogas vasopresoras. Si mi paciente no está en shock cardiogénico, no tiene compromiso hemodinámico, solo está con disnea, ¿verdad? Voy a ver cómo es su respiración. Si hay un fracaso respiratorio, significa el paciente no está oxigenando bien, no está respirando bien, tiene tiraje universal, ¿verdad? Si es uno de esos casos, mi paciente está en fracaso respiratorio, entonces yo le voy a dar soporte ventilatorio. Puedo darle por medio de oxígeno, de varias formas, por cánula, por mascarilla, por una ventilación no invasiva, ¿verdad? O por una intubación orotraqueal, en el caso que esté con fracaso respiratorio. Si un paciente no está en fracaso respiratorio, ahí yo tengo tiempo en la segunda fase, entre los 60 y 120 minutos, de saber cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? ¿Será que es un síndrome coronario agudo, verdad? Que el paciente infartó y por eso el corazón está fallando. ¿Será que es una emergencia hipertensiva? ¿Sí? ¿Será que es una arritmia que está desencadenando que mi corazón no lata lo suficientemente bien o fuerte o rítmico y por eso mi paciente está con insuficiencia cardíaca aguda? Bueno, una complicación mecánica de una embolia pulmonar, ¿sí? Si no es ninguno de estos casos, yo continúo el estudio para confirmar la presencia de insuficiencia cardíaca o una evaluación clínica para seleccionar el manejo óptimo. Ahora, si yo ya encuentro una de estas causas, yo le doy el tratamiento específico para esto. ¿Está bien? Entonces, yo tengo un edema pulmonar, ¿sí? En el caso de que el paciente esté con shock cardiogénico, que se le hace ya el tratamiento inmediato, después igualmente se tiene que identificar la causa para tratar No, y vos tenés que específicamente. buscar la causa, porque vos ahí con el shock cardiogénico, vos lo que estás agarrando es más tiempo, Ah, ya. ¿entendés? Para saber Sí. cuál es la causa, porque si vos no tratás la causa exacta de tu insuficiencia cardíaca, entonces no hay pedo, ¿me entendés? Vos con los inotrópicos y el respirador vos estás dando más tiempo para encontrar si hay una causa reversible a esa enfermedad, ¿sí? Ok, gracias.
Bueno, ¿y cómo nosotros hacemos en el caso que, ay, tenemos un edema agudo de pulmón, ¿verdad? Yo tengo un paciente con mucha congestión, le cuesta respirar, no está oxigenando bien porque su pulmón está encharcado de agua, ¿sí? Entonces, acá yo me valgo de los diuréticos de ASA. Es el único caso donde nosotros usamos diuréticos de ASA de forma endovenosa. Ahí yo veo mi nivel de oxigenación. Si yo tengo hipoxemia, ¿verdad? Significa una saturación por el oxímetro de pulso menor a 92 o por gasometría menor a 80, yo le voy a dar oxígeno, ¿sí? Si yo no tengo hipoxemia, no hace falta oxígeno, no le doy oxígeno. Ahora, el paciente va a estar con una ansiedad muy grande o una disnea muy intensa. Yo tengo que tratar de mejorar esto porque la sensación es bastante horrible. Entonces, yo me puedo valer de los opiáceos, por ejemplo, morfina. ¿Por qué? Porque a medida que el paciente está más ansioso o tiene más esfuerzo respiratorio, ¿qué es lo que pasa? Aumenta mi contractibilidad, aumenta mi taquicardia, ¿sí? Aumenta la taquicardia y entonces, ¿qué hace? Ese corazón que ya no está bombeando bien porque tenemos una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Empeora más el pronóstico y se junta más agua dentro de mis pulmones. Entonces, con un diurético, o sea, yo trato de mejorar ese líquido que está en los pulmones y con los opiáceos se ve que aparte de disminuir el dolor, aumenta la vaso o la venodilatación y eso hace que la sangre llegue menos a los pulmones, ¿sí? La sangre venosa. Entonces mejora un chiquitito más mi precarga. Entonces disminuye más el edema. Si no hay disnea grave o ansiedad, ahí yo mido mi tensión sistólica o mido la presión sistólica. Si mi presión sistólica es menor a 85 milímetros de mercurio, significa que está muy bajo, mi paciente está en shock cardiogénico y ahí yo voy a agregar medicamentos inotrópicos, ¿sí? Inotrópicos sería dobutamina, milrinona, etc. Si mi tensión sistólica está entre 85 y 110 milímetros de mercurio, significa que estamos bien en el tratamiento y ahí yo voy a ver una terapia adicional para evaluar respuesta. ¿Qué significa? Aquí yo tengo el tiempo para ver qué es lo que está causando el problema. ¿Es un infarto? ¿Es una emergencia hipertensiva? ¿Es alguna arritmia? Etcétera. ¿Sí? Entonces, nada, hasta acá vamos bien. Si mi tensión sistólica es mayor a 110, aquí yo voy a considerar un vasodilatador del aspecto o del eje, por ejemplo, la nitroglicerina. La nitroglicerina endovenosa, ¿qué es lo que hace? Libera o disminuye. Voy a mostrar la primera parte que nosotros ya hablamos ya de esto. ¿Qué es lo que hace la nitroglicerina o los vasodilatadores o venodilatadores? Disminuye la actividad del sistema nervioso simpático, ¿sí? Disminuye la concentración de óxido nítrico y por ende va a haber una venodilatación, ¿sí? Entonces la sangre va a quedar como más en las venas y no va a forzar tanto el corazón, ¿sí? Entonces, solo si la presión da, significa mayor a 110 milímetros de mercurio, sistólica. ¿Por qué? Porque los nitroglicerinas, van a ver, los vasodilatadores disminuyen la presión arterial. Entonces, no podemos usar si mi paciente está en shock. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos el edema agudo pulmón, le damos un diurético de ASA, vemos si necesita o no oxígeno, vemos si no necesita o no calmar el dolor y medimos la presión.
Mi presión está a menos de 85 milímetros de mercurio. Ahí yo tengo que ayudarle al corazón a que lata más fuerte. Y entonces yo agrego un inotrópico no vasodilatante. Significa una dobutamina o alguno de esos vasopresores, ¿sí? Mi presión es más de 110 milímetros de mercurio, entonces yo puedo agregar un vasodilatador del tipo de la nitroglicerina. Está entre 85 y 110 y yo no le voy a agregar nada, ¿sí? Voy a ir viendo cómo va reaccionando mi paciente. ¿Hay respuesta al tratamiento? Continuamos el tratamiento actual, ¿sí? No hay ninguna respuesta. El paciente sigue grave, sigue hipotenso, sigue sin orinar, entonces ahí nosotros reevaluamos otra vez el estado clínico del paciente. Vemos otra vez, si la presión arterial sistólica continúa por debajo de 85, probablemente vamos a tener que interrumpir, o en la presión arterial que estaba de 110 bajó a 85, y si está usando vasodilatador, suspendemos, interrumpimos el bloqueador beta, si está hipoperfundido, consideramos un inotrópico vasodilatante, consideramos cateterismo cardíaco derecho o soporte ventilatorio mecánico, ¿sí? Ahora, mi presión, mi saturación está menos de 90, yo voy a oxigenar a mi paciente de diversas formas. Puede ser una ventilación por mascarilla, podemos considerar intubación orotraqueal o ventilación no mecánica, ¿sí? Y si mi producción, y ahí veo la cantidad de orina. Si es menos de 20 ml hora, ¿verdad? Yo le tengo que poner una sonda vesical, tengo que aumentar la dosis de diuréticos, o puedo utilizar una combinación de diuréticos tipo ASA con diuréticos de ASA con la aldosterona, ¿sí? Puedo considerar un cateterismo cardíaco derecho, puedo considerar hemodiálisis si de repente el paciente necesita orinar más rápido de lo normal para desencharcar ese pulmón y mi paciente es un renal, por ejemplo, ¿sí? Y considerar, o las antiguas guías decían la dopamina, que es un vasodilatador inotrópico y que supuestamente tiene dosis de diuréticos, pero la dopamina últimamente estamos dejando de lado, ya casi no se usa. Entonces, consideramos si el paciente está hipotenso, suspendemos todos los medicamentos que le pueden causar hipotensión y le agregamos inotrópicos, ¿sí? Si el paciente está desaturando o tiene bajo nivel de oxigenación, menos de 90, yo le pongo oxígeno. Y si el paciente está orinando poco, menos de 20 ml hora, le pongo una sonda vesical primero para cuantificar mejor mi orina. Y ahí veo si puedo hacer dosis de diuréticos o si hago una terapia de rescate de diálisis, por ejemplo, en un renal crónico. Esta es una clase de insuficiencia cardíaca que tratamos de reducir o de comprimir en todo lo que dimos hasta ahora, ¿verdad? En 2 horas que yo estoy hablando acá, como estas loras. Entonces, ¿dónde van a encontrar bien esta parte de insuficiencia cardíaca? En el libro de Farreras pueden encontrar bien toda la parte de fisiopatología, pero en Harrison, en la última edición, es la que van a encontrar mejor todos estos nuevos tratamientos y todo. Es en el Farreras 19ª edición. Está muy bien el tratamiento ahí. Lean de esa parte, les recomiendo. Si tengo alguna guía nueva, voy a tratar de alzar en esta semana, ¿verdad? Y es eso, gente. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Doutora, ¿Sí? hoje recebemos calendário de exames e ¿Sí? tem um exame tuyo a 28 de 6. El próximo, de hoy en 15. Creio que sim. Dios mío, voy a verificar un poco eso en la facultad, ¿sí? Porque hasta ahora yo no recibí ningún calendario. Ok. Pero voy a verificar y de igual forma en esta semana ya, ¿verdad?
Sí. mañana o pasado más tardar y vamos a actualizar nomás nuestro calendario, ¿está bien? Ok. Bueno, pero no creo que sea el próximo en 15 ya. Vamos a cambiar nuestra modalidad ahora de clases, ¿está bien? Voy a poner video. Ah, mi video está, bueno, vamos a cambiar un poco nuestra modalidad de clases ahora mismo. Eh, quiero darles a ustedes las clases, voy a ir alzando en esta semana y el próximo lunes va a ser exclusivamente ABP, nuestra clase. ¿Está bien? Entonces, yo creo que ya tienen bastante tiempo o sea, bastante tiempo y bastante material para leer, porque tienen hipertensión arterial, tienen ahora insuficiencia cardíaca, electrocardiograma van a dar con sus instructores, ¿está bien? Entonces yo voy a ir alzando algunas clases entre esta noche y mañana a la noche y el próximo lunes, en vez de hacer esta clase donde solo yo hablo, vamos a hacer ABP. ¿Está bien? ¿Les parece? Vamos a tratar, voy a alzar casos clínicos y vamos a tratar de debatir. ¿Les parece? Ok. A todos parece que les gustó la idea. Espero que la próxima vez no tenga problemas con mi audio, ¿verdad? Y entonces vamos a quedar para la próxima, ¿está bien? Igual marquen su asistencia ahora para la ABP, por favor. Ok, bueno gente, entonces nos dejamos, nos despedimos y el próximo lunes exclusivamente ABP. Por favor les pido que lean todas las clases que ya le di y las clases que van a usar, que voy a alzar. Está muy bien esta clase en la parte de Harrison de 19ª edición, ¿sí? Farrera siempre estuvo muy bien para la parte de fisiopatología, o sea que para entender el tratamiento y todo lo que lleva eso, está bien leer eso, pero tratamiento, y ustedes saben que nuestro libro guía es Harrison, perdón. Estoy acá también con los de medicina, uno que me están atacando por todas partes y se me confunde un poquitito, ¿está bien? Pero nosotros somos farreristas somos. ¡Ay, Harrison! Bueno, chao gente, pórtense bien y cuídense mucho.